Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo y vamos a ir al capítulo número 6. De allí leeremos los versos 9 al verso 13. Mateo capítulo 6, versos 9 al 13. Lo que encontramos en este párrafo es lo que se conoce como el Padre Nuestro. Y lo que vamos a considerar en esta tarde, en base a estas palabras, en base a este pasaje, es qué es lo que realmente necesitamos, dónde podemos conseguir lo que necesitamos y cómo podemos conseguir lo que necesitamos. Porque cuando el Señor Jesucristo le enseñó el Padre Nuestro a los discípulos, estableció allí cuáles eran las verdaderas necesidades de su pueblo y del ser humano en general. Por supuesto, el mundo no le interesa, no se preocupa por lo que el Señor Jesucristo diga o lo que Él establezca. Ellos tienen sus propias necesidades, han creado sus propias necesidades. Pero el Señor nos enseña acá qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Nos enseña también dónde conseguirlo, dónde podemos nosotros obtener eso. Y nos enseña cómo podemos conseguirlo. Así que vamos a leer nuestro pasaje, el capítulo 6, verso 9 al 13. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Las circunstancias de la vida cambian continuamente. Hoy estamos en una posición y mañana podemos estar en una posición radicalmente diferente. Nunca nos imaginamos hace unas pocas semanas que habríamos de estar en las circunstancias en que nos encontramos ahora. Nunca nos imaginamos que el mundo entero se encontraría en las circunstancias en las que nos encontramos ahora. Todo cambia. Nosotros también cambiamos. Las culturas, la tecnología, la ciencia. Pero nuestras necesidades reales, las necesidades de los seres humanos, nunca cambian. Siempre son las mismas. Siempre son exactamente las mismas. No importa la raza, las circunstancias, no importa la posición social o cultural, siempre son las mismas necesidades. ¿Y dónde conseguir satisfacción para esas necesidades también? Es el mismo lugar siempre, el único lugar donde se puede conseguir la satisfacción de esas necesidades. Tiene que ser necesariamente la fuente de donde viene la satisfacción. Y hay una manera correcta de encontrar, de buscar y de encontrar respuesta a esas necesidades. Por supuesto, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Dios sabe dónde nosotros podemos encontrar satisfacción. Y Dios sabe cómo nosotros podemos encontrar y debemos buscar satisfacción a esas necesidades. Dios lo sabe porque Él es el creador. Él es nuestro creador. En el Padre Nuestro, en esta oración que tenemos frente a nosotros, el Señor Jesucristo nos enseña exactamente eso, entre muchas otras cosas. Hay muchas lecciones acá, pero hoy nos vamos a concentrar en nuestras necesidades, de acuerdo a cómo el Señor las establece aquí. ¿Dónde encontramos satisfacción a esas necesidades? ¿Y cómo, con qué actitud debemos buscar satisfacción a esas necesidades? Esta maravillosa oración
no es para repetirla simplemente, aunque se puede repetirla en nuestras oraciones, recitarla delante de Dios es algo muy edificante, no como lo hacen algunos, como que si fuera un mantra o como si fuera una cosa supersticiosa, sino de corazón. Se puede recitar nuestro corazón y es muy edificante, pero no es para repetirla en realidad esta oración, sino que es para guiarnos, es para iluminarnos en nuestra búsqueda de la plenitud a la cual Dios nos ha llamado, sean cuales sean nuestras circunstancias. Porque en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier etapa de nuestra vida, en nuestra niñez, en nuestra juventud, en nuestra vida adulta o en nuestra vejez, en salud o en enfermedad, en riqueza o en pobreza, en peligro o en seguridad, en cualquier circunstancia, esta maravillosa oración nos enseña, nos guía, nos ilumina cómo buscar la plenitud a la cual Dios nos ha llamado. Así que vamos a analizar en base a esta oración las necesidades reales que nosotros tenemos. Si alguien me pregunta, ¿cómo debemos de orar, pastor, en este tiempo de pandemia? ¿Cómo debemos de orar en este tiempo de incertidumbre y de temor y de crisis? Yo le diría en pocas palabras, debemos de orar como siempre hemos orado. Debemos de orar de la manera que el Señor nos ha enseñado. Ciertamente las circunstancias específicas cambian y debemos mencionarlas y podemos mencionarlas, pero las cosas esenciales son las mismas. Y por eso es que esta oración es tan importante. Comenzaremos entonces considerando en esta oración cuáles son nuestras verdaderas necesidades. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? En esta petición, o en esta oración, más bien, en el Padre Nuestro, encontramos 7 peticiones. Esas 7 peticiones se pueden dividir en tres áreas, en 3 aspectos de nuestra vida. Cubren 3 áreas esas 7 peticiones. Primero, cubren lo que tiene que ver con la persona de Dios y su reino. Segundo, cubren lo que tiene que ver con nuestras personas y nuestras necesidades materiales y físicas. Y tercero, tiene que ver con nuestras personas espirituales, nuestro ser interior, nuestra vida espiritual y de comunión con Él. Aquí comienza el Padre Nuestro a mostrarnos el panorama que nosotros siempre debemos tener presente cuando vivimos nuestra vida, cuando buscamos la plenitud. Tenemos que tener presente siempre primero a Dios, su persona y su reino, su voluntad. Y por supuesto, imposible olvidarnos de nosotros, de nuestras necesidades, porque somos seres humanos, somos mortales. Y nuestras necesidades están allí, son palpables, son sensibles. Muchas de ellas son inmediatas, son necesidades inmediatas. Necesitamos descansar todas las noches, sin descanso. Nosotros perecemos, necesitamos alimentarnos todos los días. Necesitamos trabajar para obtener nuestro sustento, etc. Son necesidades reales. Y eso forma parte también del Padre Nuestro. Y la tercera área tiene que ver con nuestra vida, pero con nuestra vida interna, con las necesidades invisibles, con las necesidades espirituales, nuestra necesidad de comunión con Dios, nuestra necesidad de vida interna. Y el Padre Nuestro abarca esas cosas. La primera parte del Padre Nuestro, las primeras 3 peticiones tienen que ver con Dios. Sea tu nombre santificado, venga tu reino, hágase tu voluntad. Todo eso tiene que ver con Dios. Así que Dios tiene que estar en el centro. Si tú quieres conocer la plenitud de la vida,
Si tú quieres realmente vivir una vida satisfecha y encontrar satisfacción a tus necesidades, primero tienes que poner a Dios. Y esta oración, pues por supuesto, entonces también menciona nuestras necesidades físicas cuando dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí está hablando de lo material, de lo físico, y lo espiritual, que son las otras peticiones. Perdónanos nuestras deudas, eso tiene que ver con nuestros pecados. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Esta última frase que la encontramos en el versículo número 13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, podría ser una sola petición o podría ser dos: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y vamos a considerarla en nuestra meditación como que si fueran dos: no nos metas en tentación. Tiene que ver con la posibilidad de pecar, del pecado, las pruebas, las tentaciones, y líbranos del mal, tiene que ver con las acechanzas de Satanás. Así que este es el panorama. Tienes que tener eso en cuenta siempre. Tienes que tomar eso en consideración. Si comienzas entendiendo eso, vas a comenzar bien tu búsqueda. Si nosotros entendemos que Dios es primero, antes que nuestras necesidades materiales, vamos a tener satisfacción a nuestras necesidades materiales. Y si entiendes que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios, también vas a encontrar satisfacción, porque tu vida interna va a estar llena. Así que eso, como dije hace un momento, encierra las 7 peticiones que se encuentran más detalladas en la oración. Dios, nosotros, nuestra vida externa y nuestra vida interna. Pero veamos ahora con más detalle y con más detenimiento las peticiones una por una. Y todo esto, como lo dijimos hace un momento, esto tiene que ver con lo que necesitamos. Esto es lo que tú verdaderamente necesitas y lo que yo verdaderamente necesito. Son 7 peticiones. Primero, la petición de que Dios sea glorificado. Lo primero que el Señor nos enseña en el verso número 9 es: santificado sea tu nombre. Eso es la primera petición. Dice el verso 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Dios tiene que ser glorificado. El salmista decía: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios tiene que ser glorificado? Porque Él es el único digno. Porque Él es el Altísimo. No hay nadie, no hay nada por encima de Él. Porque Él es nuestro creador. Porque Él es yo soy, el ser que existe por sí mismo, el único ser que existe infinitamente, eternamente, perfectamente, existe por sí mismo. No hay nada, no hay nadie que exista por sí mismo. Mucho menos que exista infinita y eterna y perfectamente por sí mismo. Solo Dios. Por eso Él se llama Yo Soy. Y Él es único digno de la gloria. Y todo lo que existe, los cielos, la tierra, lo que hay en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, todo existe para su gloria. Y si nosotros no reconocemos eso, nunca vamos a encontrar el centro, la guía, el norte y la satisfacción de nuestras vidas. Por eso la primera petición es esta: santificado sea tu nombre. La segunda petición, la segunda necesidad que nosotros tenemos
es de reconocer el reino de Dios. Venga tu reino, venga tu reino. Necesitamos reconocer a Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, pero necesitamos a raíz de eso mismo reconocer el reino de Dios, los intereses de Dios. Porque vivimos en una tierra que está gobernada por reinos humanos, por gobernadores humanos. Las naciones tienen sus reyes y sus gobernadores. Hombres han adquirido poder con su talento, con su intelecto, con su fuerza física, con sus estrategias. Muy interesante que la primera vez que encontramos la palabra reino y que se habla de un rey en la Biblia es en el capítulo 11 del libro de Génesis. Y el primer rey que existió en la historia bíblica se llamaba Nimrod. El primer reino que existió en la historia bíblica se llamaba Babel. Y Babel llegó a ser el simbolismo de todo lo mundano, de los poderes mundanos que se levantan en contra de Dios. Y eso es lo que ha sucedido. Los reinos de la tierra persiguen los intereses de los hombres. El Salmo número 1 comienza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El consejo de malos es la filosofía del mundo, las ideas del mundo, la forma de vivir del mundo. Y dice: bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Y el Salmo número 2 comienza diciendo lo siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que dijo Nimrod, el primer rey que existió. Se levantó en contra del Señor, en contra de su ungido, y dijo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y quisieron hacer una torre que llegara hasta el cielo, en contra de Dios. Príncipes consultaron unidos, y se levantaron los reyes de la tierra, como lo siguen haciendo el día de hoy. Y si los hombres esperan, confían y se apoyan en los reyes de la tierra, en la política de la tierra, en la filosofía de la tierra, y no en el reino de Dios, van a ser decepcionados y van a tomar el camino eterno que los aleja de Dios hacia la condenación infinita. Por eso, nuestra segunda necesidad es el reino de Dios, conocer el reino. Por eso los verdaderos creyentes aman la iglesia, aman la palabra de Dios, predican el evangelio, adoran a Dios, buscan a Dios. Así que nuestra primera necesidad es Dios, Dios mismo, el gran yo soy. Nuestra segunda necesidad es su reino. El Señor Jesucristo dijo: buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Luego, la tercera necesidad que el Señor marca acá, la encontramos en el versículo número 10, el capítulo 6 de Mateo. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se puede dividir en dos áreas, en dos dimensiones. Una voluntad es conocida por nosotros porque Dios nos la ha revelado a través de sus mandamientos, nos la ha revelado a través de su palabra. Pero hay otro aspecto de la voluntad de Dios que es misterioso, es secreto, es desconocido, es oculto para nosotros. Dios no nos ha revelado muchos aspectos de su voluntad. Eso lo conocemos como la providencia de Dios. La providencia de Dios es la voluntad de Dios. Es Dios manejando todas las circunstancias, absolutamente todo lo que sucede, sea bueno, sea malo, sea pequeño, sea grande, sea presente, sea futuro, absolutamente todo. Y esa providencia
es desconocida por nosotros hasta que llega a nuestra vida. Y aun cuando llega a nuestra vida, no la comprendemos del todo. Muchas providencias de Dios, muchos actos de Dios son confusos para nosotros. Y son dolorosos e indeseables. No los queremos. Pero son la voluntad de Dios. Y nosotros necesitamos primero entender de la voluntad de Dios lo que Él ha revelado en su palabra. Necesitamos entender esta voluntad, conocer la Biblia. Por eso los creyentes verdaderos son lectores de la Biblia, estudiosos de la Biblia, amantes de la Escritura. Y las verdaderas iglesias y los verdaderos ministros predican, exponen, explican, aplican la Escritura con fidelidad. Porque quieren conocer la voluntad de Dios. Porque esa es nuestra necesidad. Necesitamos eso. Pero por supuesto, está el otro aspecto de la voluntad de Dios, el aspecto secreto. El aspecto muchas veces indeseable para nosotros, confuso para nosotros, doloroso para nosotros. Pero nosotros necesitamos decirle al Señor, hágase tu voluntad, aunque sea dolorosa, aunque sea confusa, aunque yo no la comprenda. Necesitamos aprender a someternos a esa voluntad, a esas providencias, aun cuando son providencias oscuras y confusas para nosotros. Cuando son dolorosas, como el Señor Jesucristo lo hizo cuando le dijo al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya, le dijo. Y Él se sometió a la voluntad del Padre. Así que esa es otra necesidad imperiosa que nosotros tenemos. Necesitamos a Dios, su persona, necesitamos su reino. Pedir que su reino venga, pedir que su reino se imponga. Y necesitamos que se haga su voluntad. Y para que se haga su voluntad, pues nosotros necesitamos conocer lo que es posible conocer de su voluntad y someternos a aquello que no entendemos de su voluntad, pero sabemos que es su voluntad. Todo esto tiene que ver con Dios, como ya lo dijimos. Pero queridos hermanos, queridos amigos, esta es nuestra necesidad. Necesitamos a Dios, necesitamos su reino, necesitamos su voluntad. Necesitamos entender eso. Si tú no pones a Dios como la prioridad absoluta de tu vida, si no pones el reino como algo indispensable, y si no te sometes a su voluntad y no buscas conocer lo que es posible conocer de su voluntad en su palabra, nunca vas a estar satisfecho. Siempre vas a estar buscando, siempre vas a estar deseando y siempre vas a estar necesitado y necesitada. Y la miseria de la naturaleza humana te alcanzará, y la vanidad de la existencia humana hará que tu vida sea vana también. Pero hay otras 4 necesidades más que el Padre Nuestro nos muestra. La cuarta necesidad que nos muestra es la necesidad de nuestras cosas materiales. Eso lo encontramos en el verso número 11. El Señor dice: el pan nuestro de cada día danos hoy. Esta es otra petición que tenemos que hacerle a Dios. Esta es una necesidad que tenemos. Tenemos necesidad del pan. El pan físico, el pan material, el pan que nos sustenta, que alimenta nuestro cuerpo. Y el pan es una manera de referirse a todas las necesidades de tipo material. Al techo, necesitamos un refugio en donde cubrirnos en medio de la tormenta, las inclemencias del tiempo, donde descansar por las noches, en donde tener un lugar donde nosotros podamos tener seguridad y tener a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, un techo. Necesitamos transporte, necesitamos un trabajo para subsistir, para obtener el dinero que necesitamos para pagar nuestras cuentas. Necesitamos salud. Tenemos muchas necesidades los seres humanos. El pan nuestro
el pan nuestro de cada día. Noten ustedes que el Señor aquí no está hablando de deseos, está hablando de necesidades. No son lo mismo, no es lo mismo deseos que necesidades. Tenemos deseos, todos tenemos deseos, queremos muchas cosas. Si tenemos un vehículo, queremos otra marca de vehículo, otro carro, otro color de carro. Pero ese es un deseo. Pero las necesidades son reales y absolutas. El pan lo necesitamos. El apóstol Pablo decía, teniendo sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos con eso. Y con eso él no estaba enseñando mediocridad, ni estaba enseñando conformismo. Lo que estaba enseñando es contentamiento. Tenemos que aprender a vivir contentos con lo que tenemos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pablo dice, yo he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi condición. ¿Has aprendido tú a estar contento? ¿Eres capaz de estar contento cuando tus deseos no son cumplidos? Porque tus necesidades, si buscas a Dios, nunca carecerás de ellos. Los hijos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en el Señor no tendrán falta de ningún bien. Joven fui, dice el salmista, y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y nuestra petición, nuestra necesidad de lo material, el Señor la conoce. De Él dependemos para eso. El pan nuestro de cada día. Y es interesante la manera como el Señor lo pone, porque Él dice el pan nuestro de cada día. Y esto nos hace recordar la historia de los israelitas en el desierto, cuando ellos recibían maná todos los días. Y Dios les decía, tomen todo lo que necesiten, lleven todo lo que quieran, pero no más de lo que necesitan. Y cuando alguien por codicia, por ambición o por necedad agarraba más maná, agarraba más maná del que necesitaba y llevaba más maná, criaba gusanos, se podrían. ¿Sabes tú que todo lo que acumulas innecesariamente por codicia o por ambición y que no lo compartes y que no lo dedicas a la gloria de Dios y no lo usas para su gloria, cría gusanos y se pudre y corrompe tu alma? La Biblia dice que el amor al dinero, el dinero es bueno, el dinero es útil, el dinero es una bendición de Dios, pero el amor al dinero es raíz de todos los males. Por eso dice el pan nuestro de cada día, lo que necesitamos. Dios te va a dar todos los días lo que necesitas. Y en su gracia y en su misericordia, Él te da más de lo que necesitas, te da abundantemente. A veces te da muchísimo más de lo que necesitas, te da en gran abundancia para usarte y para que tú uses eso para su gloria, para que lo administres sabiamente. Tienes que ser sabio administrador de lo que Dios te da, especialmente cuando te da en abundancia. Un sabio administrador, pero con un corazón generoso, con un corazón abierto para el Señor, con la disposición de hacer el bien a la obra de Dios y a tu prójimo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. La quinta necesidad que nosotros tenemos es el perdón de nuestros pecados. Verso 12, perdona nuestras deudas. Porque el mayor problema que nosotros los seres humanos tenemos, el problema eterno, el problema sin solución en esta tierra, es el problema del pecado. El pecado es la causa del dolor, del sufrimiento, de la maldición, de la enfermedad, de la muerte, de los virus, de los desastres. Porque por el pecado vino la muerte. Por el pecado vino la corrupción. Por el pecado, dice el apóstol San Pablo, esta creación está sujeta a vanidad.
está sujeta a corrupción, todo se corrompe en esta tierra, todo se termina en esta tierra. Nosotros nos terminamos, nosotros pereceremos un día. Yo no sé cuándo, pero llegará el momento en que yo tendré que estar en una tumba. Y decía Richard Baxter cuando estaba muriendo, lo llegaron a visitar unos amigos, les dijo: ustedes vienen aquí a aprender cómo morir. Y dijo, entre otras cosas, todos nosotros moriremos, te llegará el momento de la muerte, así que haz de Cristo tu esperanza, de Dios tu herencia, de su palabra tu guía, y entonces tendrás paz cuando mueras. Si haces de Cristo tu esperanza, de Dios tu herencia, del cielo tu meta, y de su palabra tu guía, tendrás tranquilidad cuando mueras. Pero no se puede tener al cielo como meta si no hemos recibido el perdón de nuestros pecados. No puedes tener a Dios como tu herencia si Dios es todavía tu enemigo, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has creído en Cristo, si no te has convertido. Dios no puede estar de tu lado, Dios no puede estar contigo. Ahora, Dios te ayuda. Dios te ha ayudado muchas veces y te seguirá ayudando, pero no está necesariamente de tu lado si no te arrepientes de tus pecados, si no te conviertes, si no crees en Cristo y vives para Él. Hay personas que dicen: a mí Dios me ayuda, Dios me oye. Ciertamente Dios los ayuda y Dios los oye, pero hay de ellos, porque Dios los ayuda y Dios los oye y ellos no se arrepienten. Si Dios te ayuda y Dios te oye y no te arrepientes, Dios un día te juzgará por eso. Te pedirá cuentas por toda esa ayuda que te ha dado y por tu corazón no arrepentido y por tu infidelidad y por tu incredulidad. Así que nuestra necesidad grande del perdón de los pecados es real. El Señor lo dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dice de esta manera, porque el que recibe el perdón de Dios, el que verdaderamente conoce el perdón de Dios, se vuelve una persona benigna, paciente, misericordiosa, que perdona a los demás también. Pero otra necesidad que tenemos y que el Señor menciona acá, la encontramos en el versículo número 13: no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Esta es una petición que tiene que ver con la liberación del pecado o de las pruebas que nos acechan, de las tentaciones que nos rodean continuamente. No nos metas en tentación. Es interesante, ¿no? Cómo es que el Señor dice no, que nosotros queremos que Dios no nos meta en tentación. Dios lo mete a uno, lo empuja a Dios a uno a la tentación. No, Dios no nos empuja. Pero Dios nos mete en tentación cuando nosotros nos acercamos y jugamos con el pecado y no luchamos contra el pecado. No nos metas en tentación es una petición que implica que el que la está pidiendo de corazón, sinceramente, lucha contra el pecado. Resiste el pecado. Se arrepiente de su pecado cuando lo comete. No nos metas en tentación. Eso no tiene que ver con el perdón de los pecados del cual estaba hablando hace un momento. Eso tiene que ver con la lucha contra el pecado, con el proceso de santificación. Porque aquellos a los cuales Dios ha perdonado sus pecados, Dios los santifica. Y ese proceso de santificación implica luchar contra el pecado, repudiar el pecado, resistir el pecado, mortificar el pecado y arrepentirse del pecado cuando éste te alcanza. Porque no hay hombre que no peque, todos pecamos. Pero cuando pecamos, si alguno hubiese pecado, dice Juan, abogado tenemos. Estas cosas están escritas para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Tenemos
lugar. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que esta es otra necesidad. Y la séptima necesidad que encontramos aquí, que podría ser parte de la sexta, pero nosotros la consideramos la séptima en esta meditación, la encontramos también en el verso 13. Dice: mas líbranos del mal. Líbranos del mal. Ahora, el mal tiene muchas facetas. El mal puede venir de afuera, puede venir de adentro. El mal que viene de adentro es el mal que nosotros llevamos en nuestro corazón. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, es perverso, más que todas las cosas. Tu corazón es engañoso. Tú no puedes confiar en tu propia prudencia, no puedes confiar en ti mismo. Ojalá tú no seas de aquellos que dicen: yo no sería capaz de hacer semejante cosa, porque eso es mentira. Tú sí eres capaz de cualquier cosa. Cualquiera de nosotros es capaz de cualquier cosa. El día de mañana se puede escuchar la noticia terrible de que una persona que nosotros admirábamos mucho, por santo, por entregado a Dios, cometió una cosa nefanda. Eso es posible, ha sucedido. Puede suceder, puede sucederle a cualquiera de nosotros. Y por eso necesitamos que Dios nos libre del mal de nuestro propio corazón. Pero hay mal que viene de afuera también, mal que provocan otros hombres malos y perversos, de quienes no es la fe y que persiguen al pueblo de Dios, que hacen daño a su prójimo sin que sus conciencias se afecten absolutamente para nada. Hay mucho mal alrededor, mal moral, mal físico. Y está el maligno también, Satanás, el adversario de nuestras almas. Y nuestra petición es que el Señor nos libre del mal, que nos libre de malas decisiones, de pecados que pueden afectar nuestra vida para siempre y afectar la vida de muchos a nuestro alrededor, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros padres, de nuestro prójimo, de la iglesia. Que el Señor nos libre del mal. Así que, ¿qué es lo que necesitamos? El Padre nuestro nos dice: necesitamos primero a Dios, necesitamos su reino, necesitamos su voluntad, necesitamos el pan, necesitamos el perdón, necesitamos que Dios nos libre del mal. Todas esas cosas necesitamos. Somos muy necesitados, hermano. Tú eres muy necesitado. Quizás tú tengas todo lo que humanamente alguien más puede desear, alguien más puede decir: ¿qué necesidad tiene fulano? Si le va bien, tiene un trabajo. Mire, no se quedó sin trabajo, o tenía tantos ahorros, ha sido una persona tan organizada, tiene salud, es joven, es atractivo, es atractiva, es inteligente, tiene educación, etc. Pero somos muy miserables, somos muy necesitados. No importa lo que tengas en esta tierra, eso que tú tienes en la tierra no vale nada sin Dios, no vale nada sin su reino, no vale nada sin su voluntad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Somos muy necesitados. Por eso el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien, pero la otra pregunta es: ¿dónde conseguimos lo que necesitamos? ¿Dónde conseguimos lo que necesitamos? Y la oración misma nos lo dice, porque la oración va dirigida al Padre. El Señor Jesucristo dice, verso número 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Qué manera de dirigirse a Dios, ¿no? Porque Él es el Padre de todos los espíritus, dice la Escritura. Él es el Padre de todos aquellos que se han refugiado en el Señor Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro hermano mayor, porque Él se hizo hombre, y como hombre es nuestro hermano. Nosotros, refugiados en Él,
Somos parte de la familia de Dios y Él es nuestro Padre. Así que Él satisface nuestras necesidades. Cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac y subió al monte Moria, su hijo le preguntó en el camino: Padre, aquí está la leña y aquí está el fuego, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero que tú vas a sacrificar? Y Abraham le dijo: el Señor se proveerá de cordero para el sacrificio. Ahora Abraham sabía, por el mandato de Dios, que él tenía que sacrificar a su propio hijo, pero sabía también que Dios podía proveerse de un cordero para no tener que sacrificar a su hijo. De manera que en la mente de Abraham estaba esto: voy a sacrificar a mi hijo, pero Dios es capaz de resucitar a mi hijo, o de proveerse un cordero en lugar de mi hijo. Y cabal, justamente, Dios se proveyó de un cordero. Dios es proveedor. Por eso en hebreo se le llamó a Dios Jehová Jireh. En aquel lugar se llegó a llamar el Señor provee, o el Señor se provee. Ahora hay algunos falsos maestros por ahí que usan esa frase, el Señor provee, para decirle a la gente que el Señor te va a proveer de muchas cosas materiales, y que si tú diezmas y que si tú eres fiel a su iglesia y a su movimiento vas a tener mucha prosperidad material. Eso es falso. Porque el sentido de esta frase, el sentido de este nombre de Dios, no es que Dios está proveyendo cosas materiales para las satisfacciones terrenas, sensuales de los profesantes del Evangelio, sino que Dios se va a proveer para cumplir sus propósitos. Y Él se proveyó un cordero, el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Él mismo envió a ese cordero. Así como le proveyó un cordero a Abraham para que no tuviera que sacrificar a su hijo Isaac, Dios proveyó un cordero para que sus elegidos no tuvieran que ser sacrificados eternamente en un infierno de tormentos. Él es el Padre que provee. Él provee de todas las cosas. Por eso es que más adelante el Señor dice en el verso 25, en el capítulo 6 de Mateo, el Señor Jesucristo dice: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Ni, no es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, no recogen graneros, y vuestro Padre, noten ustedes esto, ¿cómo se refiere Cristo a Dios? Hablándole a los discípulos, hablándote a ti, dice: vuestro Padre celestial alimenta las aves. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis, considerando los lirios del campo, como crecen, no trabajan, no hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Vuestro Padre alimenta las aves. Vuestro Padre viste los lirios del campo. ¿Dónde vamos a buscar nuestras necesidades? ¿Dónde vamos, o más bien la satisfacción a nuestras necesidades? ¿Dónde? ¿De dónde? Si no es de Él, de nuestro Padre, el que alimenta las aves, el que viste los lirios del campo. Y el Señor dice: por eso no os afanéis. No os afanéis que habréis de comer, o que habréis de beber, o que habréis de vestir. En el verso 31 del capítulo 6 de Mateo dice el Señor: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial. Los gentiles, noten ustedes la distinción que hace el Señor aquí. Los gentiles buscan estas cosas. ¿Y cómo buscan los gentiles estas cosas? ¿Dónde buscan los gentiles estas cosas? Pues las buscan de sí mismos, las buscan de los hombres, las buscan del mundo. Pero vosotros tenéis un Padre, dice el Señor.
Los gentiles buscan estas cosas, se afanan por eso. Se llenan de estrés, de tensión nerviosa, caen en depresión, ambicionan, luchan, se matan los unos a los otros por eso. Pero vuestro Padre, vosotros tenéis un Padre. Tenemos muchas necesidades. ¿Y dónde las podemos satisfacer? En Dios. Dios debe ser nuestra herencia. Dios debe ser nuestra suerte. Él es nuestra herencia y nuestra suerte. Cuando la Biblia usa la palabra suerte, no se refiere a la suerte como el mundo la concibe, se refiere a la providencia de Dios. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, dice el salmista, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Nuestra heredad es Dios, nuestra fuente de satisfacción es Él. Por eso el Señor dice: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Los gentiles buscan lo temporal, lo visible, lo sensual, lo terreno. Nosotros buscamos de Dios lo espiritual, lo visible, lo eterno. Y Dios nos da todo lo demás. Por eso el Señor dice en el verso 33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que preocupan a los gentiles, todas estas cosas que vosotros necesitáis, todas estas cosas que son naturalmente temporales, materiales, inmediatas, pero necesarias, el Señor os la dará. Ustedes tienen necesidades y vuestro Padre sabe que ustedes las tienen. Búsquenlas de Él. Así que el Padre Nuestro nos enseña qué necesitamos y dónde podemos conseguirlo. Pero en tercer lugar, el Padre Nuestro nos enseña cómo encontrar estas cosas. ¿Cómo podemos encontrar satisfacción a estas necesidades? ¿Cómo podemos acercarnos al Padre? Dice el versículo número 9: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Noten ustedes que aquí el Señor lo que nos está enseñando es una actitud, la actitud con la que debemos acercarnos. Debemos de acercarnos con actitud de hijos, diciéndole a Dios Padre. Ahora, no todos son hijos. El mundo piensa que todos los seres humanos son hijos de Dios, pero no, eso no es bíblico. Si tú piensas que todos los seres humanos son hijos de Dios, estás equivocado, eso no es bíblico. Los seres humanos son hijos de ira, por naturaleza. Son hijos de desobediencia. Y la Biblia es todavía más radical. La Biblia dice que son hijos del diablo. Oh, eso es horrible, ¿no es cierto? Qué desagradable oír eso. Sin embargo, eso es lo que la Escritura dice. Pero tú no tienes que ser hijo de desobediencia, hijo de ira, ni hijo del diablo, no. Porque puedes venir al Hijo de Dios. Y a todos los que creen y lo reciben en fe, Dios les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú puedes ser hijo de Dios si vienes a Cristo. Porque si tú no estás en Cristo, tú estás en Adán. Y Adán fue engañado por Satanás. Y Adán pecó contra Dios. Y eso trajo muerte, rebelión, desobediencia. De manera que cuando una persona no está en Cristo, está en Adán. Y si estás en Adán, estás en muerte, en rebelión, en desobediencia. Y estás bajo el control y estás bajo el dominio del engaño de Satanás, del engaño del mundo. Tú no puedes llamar a Dios Padre si no tienes a Cristo Jesús. No podemos venir al Padre si no somos creyentes en Jesucristo. Nuestra única esperanza, nuestro único Salvador es Cristo Jesús.
Hay un Dios en los cielos, el Dios verdadero, el Dios eterno, el Dios creador de los cielos, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. No lo hay. Solo el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo debemos acercarnos? ¿Cómo podemos conseguir la satisfacción a esas necesidades? Pues debemos acercarnos a Dios como Padre, como hijos debemos acercarnos. Decirle, Padre, Padre nuestro, pero tiene que ser en Cristo. No puede ser porque tú te consideras bueno, porque tú te consideras católico, porque te consideras evangélico, porque tienes muchos años de ser en la iglesia, porque un día levantaste la mano, pasaste al frente y te bautizaste. Eso no tiene ningún valor si tu fe no es verdadera, si tú no te has convertido. No tiene ningún valor. La Virgen María no te va a ayudar, los santos no te van a ayudar, el Papa no te va a ayudar, los ángeles no te van a ayudar, los santos no te van a ayudar, los pastores no te van a ayudar, tus buenas obras tampoco te van a ayudar. Todo eso es inútil. Nuestras buenas obras son un trapo de inmundicia para Dios. Así que debemos de acercarnos a Dios como hijos en Cristo. Y cuando nosotros nos acercamos en Cristo, la Escritura dice en el libro de Gálatas que el Espíritu de Dios viene a nosotros y derrama el Espíritu de adopción que clama Abba Padre. Abba Padre es una expresión de intimidad, de cercanía con Dios. Así que la manera de acercarnos a buscar por la satisfacción de nuestras necesidades es en una actitud de profunda intimidad y confianza. Padre nuestro. Qué maravilla cuando le podemos decir a Dios, Padre nuestro, y sabemos que no es por nuestras justicias, por nuestra dignidad, por nuestra religión, sino es por Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Pero el Señor Jesucristo dice acá, vosotros oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y esa frase, que estás en los cielos, es una frase que reconoce la trascendencia de Dios. La palabra trascendencia quiere decir que Dios está más allá de lo que nosotros podemos imaginar, más allá de lo que nosotros podemos alcanzar. Trasciende, está fuera de nuestro alcance. Está en los cielos, nosotros estamos en la tierra, Él está en los cielos. Es nuestro Padre, qué maravilla, pero está en los cielos. Y es infinitamente santo, infinitamente perfecto. Y es nuestro Padre, pero está en los cielos. Por lo tanto, tenemos que acercarnos a Él con una profunda actitud de sumisión y de temor reverencial. Con una actitud de sumisión y amor y temor, reverencia, está en los cielos. Padre nuestro, intimidad, que estás en los cielos, reverencia. ¿Cómo te acercas tú a Dios? Hay gente que se acerca de una manera casual, de una manera insolente a Dios, mundana, que comienza a decirle epítetos y nombres a Dios, como si lo tuviera una gran confianza, como que fuera un ser humano cualquiera. No te acerques nunca a Dios así, acércate con reverencia, no le pongas nombretes a Dios. Cuando escribas el nombre de Dios, escríbelo con D mayúscula, nunca con D minúscula. Nunca le digas a Dios Diosito, porque Él no es pequeño, Él es un Dios inmenso. Hay que acercarse con reverencia. En las iglesias, ¿tú crees que las orquestas y los tambores, solo porque alegran a la gente, son un gesto realmente de devoción a Dios? No. Yo sé que mucha gente quizás no conoce otra cosa. Lo único que he conocido son iglesias con tambores y con
ritmos y con salsa. Quizás es lo único que han conocido y así alaban al Señor con todo su corazón porque no conocen otra cosa. Pero yo te digo, eso es problema de tu iglesia que te ha enseñado eso. Tienes que saber que hay una manera espiritual de adorar a Dios, que si las iglesias están promoviendo ritmos, tambores, celebraciones, conciertos, personajes artísticos y espectáculos en la iglesia, no significa que eso sea bíblico. Las iglesias, los pastores principalmente, son responsables de promover una adoración espiritual, reverente. No de estar satisfaciendo las concupiscencias y los deseos mundanos de la gente y de los asistentes. Debemos acercarnos con reverencia. Cuando oramos, cuando adoramos, cuando cantamos. Y también cuando predicamos la palabra de Dios. Los predicadores no somos artistas para entretener a la gente, ni comediantes para hacerlos reír. Predicadores somos pregoneros de la verdad de Dios, exponentes de la verdad de Dios. Eso necesitas tú. Así necesita acercarse la iglesia, así necesita acercarse el pueblo de Dios, así necesitas acercarte tú a Dios para encontrar la satisfacción a tus necesidades que están descritas aquí. Necesitamos la persona de Dios y su reino. Necesitamos para nuestras vida material y física y para nuestra vida espiritual y de comunión con Él. Y solo lo podemos obtener del Padre, con esta actitud de profunda intimidad y confianza, acercándonos a Dios como nuestro Padre en Cristo Jesús, y con una actitud de sumisión y temor reverencial. Hermanos queridos, amigos, si vamos a orar en estos tiempos de crisis, de pandemia, de cuarentena, de escasez, de incertidumbre, oremos como siempre oramos, de acuerdo a la Biblia. No como siempre oramos de acuerdo a nuestros impulsos instintivos o a nuestras necesidades inmediatas, sino de acuerdo a la Escritura. Aprendamos a orar de acuerdo a la Escritura. Aprendamos a orar como el Señor nos lo enseñó. Sigamos el ejemplo de Moisés, de Pablo, de Daniel, de Ezequiel, de Nehemías, de Habacuc. Sigamos el ejemplo de aquellos hombres que oraban a Dios y sobre todo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Oremos a Dios de esta manera, para verdaderamente encontrar satisfacción a nuestras verdaderas necesidades de la manera correcta y en el lugar correcto. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por Jesucristo, porque es en Él y por Él que podemos decir que tú eres nuestro Padre. No merecemos ni nacimos como hijos tuyos, nacimos como hijos de desobediencia, nacimos en pecado, Señor. En pecado nos concibió nuestra madre, pero en Cristo hemos recibido el poder de ser llamados hijos tuyos y nos acercamos con reverencia, con admiración, con gratitud, para que de ti, Señor, obtengamos la satisfacción a nuestras necesidades, para que de ti, Señor, obtengamos el conocimiento de quién eres tú, obtengamos, Señor, participación en tu reino, conozcamos tu voluntad y de ti obtengamos el pan que necesitamos cada día, el perdón de nuestros pecados y la liberación, Señor, de la tentación y del mal que nos rodea. Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias por enseñarnos a orar, por enseñarnos cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Bendice a tu pueblo, guárdalo y glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.